Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita, nuevamente acá cumpliendo la cita con los televidentes de Santel que cada día son más y más y más. Nos preguntan, acuden a las oficinas, quieren pues saber y tener en cuenta muchas inquietudes que a nivel del derecho pues les asaltan las dudas. Doctora Katy, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, hoy venimos de un tema que está fluyendo y que siempre lo he dicho, empieza a fluir, seguirá fluyendo hasta tanto las soluciones o los objetivos que tengan, digamos, los estudiantes y los jóvenes no se les solucione por parte del gobierno. El derecho a la protesta social. Hoy vamos a hablar del derecho, las marchas y que es básicamente como esa parte que nos otorga la ley para poder manifestarnos y presentar inquietudes. Nuevamente, otro tema de actualidad, bien interesante. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, entremos en materia. Comencemos con las preguntas que nos han llegado para el día de hoy. ¿Qué es el derecho a la protesta social? Bueno, básicamente recordemos, Blanquita, que a nivel de la historia y las manifestaciones que han existido en Colombia, se han dado unas protestas que han generado como un inconformismo, una duda de pronto hacia las cosas que nos están ofreciendo o que nos han ofrecido en el Estado, de pronto también aquella insatisfacción que nos están haciendo por el deber ser y que no se cumple según las políticas o las gestiones que estén, digamos, manifestando los líderes, los organismos o el mismo nivel ejecutivo. Cuando hablamos a nivel ejecutivo hablamos de la cabeza principal, que es el presidente, Sí. que recordemos, Blanquita, que cuando alguien se va a postular dentro de una campaña, dentro de un manejo de un programa, digamos, de objetivos que se trazan para poder decir, voy a dar cumplimiento dentro de mi
mandato o dentro de mi proyecto que se vaya a generar o en el periodo que se vaya a establecer, sea la coalición o sea la entidad que se vaya a presentar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, digamos, las personas acuden a esta parte como líderes, como personas capacitadas, como personas que van y hacen una exposición de temas donde va esbozado un plan de trabajo, un plan de desarrollo, unos objetivos que yo les manifiesto a mi comunidad. A aquellos electores yo les digo que voy a disminuir, digamos, la inseguridad en un 2%, que voy a poner, digamos, un sistema de seguridad más alto en cámaras, o que voy digamos, a ejercer mayor presión con la fuerza, digamos, judicial, la fuerza administrativa que compete a lo que es la policía, digamos, miembros de la seguridad. Entonces yo como electora, digamos, genero este proyecto y se lo esbozo a mis ciudadanos para que generen el voto por mí. Entonces, ¿qué sucede, Blanquita? Que cuando se llega a ese peldaño, se llega, digamos, a la cima, donde se corona pues allí la parte de las cosechas que se generaron frente a estos ciudadanos, se les ha dado como un estímulo para que generaran el voto. Si yo incumplo, si yo genero esa insatisfacción en mi, digamos, en mi público, en mis electores, pues obviamente que ellos se van a sentir defraudados, claro, o van a sentir, digamos, que las políticas que yo empecé a estructurar dentro de mi proyecto de trabajo no las estoy cumpliendo. O empiezo, digamos, a generar sistemas económicos tributarios que pues, o sea, tengo que medir y hacer la salvedad porque, digamos, el periodo del candidato anterior dejó un vacío o porque no tengo los recursos suficientes para poder decir, establecer, voy a hacer este proyecto. Entonces tengo que acudir, digamos, a la parte financiera, acudir a los impuestos. Entonces, esta introducción que les hago, Blanquita, es como el mayor número de representación que genera la insatisfacción, bien sea en el pueblo, digamos, de edad joven, bien sea en el pueblo de edad madura, o aquellas personas pues que se vean vulnerados sus derechos o afectadas estas realidades que no se cumplieron cuando, digamos, estaba dentro de la campaña. Y los mismos sectores que se encuentran a nivel del país, ¿no? Los mismos sectores, los diferentes sectores que se encuentran del país. Exacto, entonces a lo que voy, Blanquita, es que esa insatisfacción me lleva a mí a generar una voz de protesta, una voz o una llamada de atención a aquellos líderes, una llamada de atención a las entidades, una llamada de atención a aquellos gubernamentales que no han cumplido con lo que quedaron, o lo que se pactó, aquellas políticas, digamos, políticas públicas, políticas a nivel de salud, de economía, no se han dado en cumplimiento. Entonces, básicamente, podríamos decirlo acá en este algo, que la protesta, la marcha y la manifestación nacen de esa insatisfacción, nacen del deber de no haber cumplido. Eso es básicamente la situación, Blanquita. Bueno, muchas gracias, doctora Katy, por esa aclaración y vamos a otra pregunta. ¿Qué modalidades de protesta se pueden realizar en Colombia? Bueno, o sea, hablemos, me gusta este tipo de temas porque, Blanquita, porque le instruimos a aquellas personas que de pronto no lo tienen bien claro, entonces hay que, digamos, manifestarlo. Siempre, digamos, en Colombia ha existido una protesta como a nivel de los paros agrarios, siempre se escuchaba que se generaba el paro agrario porque el sector del campo no se le había dado el cumplimiento, porque los impuestos y las políticas de recaudo estaban, digamos, eran excesivos para aquellos montos, digamos, de materia prima que va a comprar, digamos, el campesino allí
como son, digamos, los riegos, de pronto los fungicidas. Entonces, los fertilizantes, las semillas, exacto, todo eso. se le salía de ese espacio, de ese entorno, aún viene siendo, pero ya ese nivel de campo, ese tipo de protesta a nivel agrario, ya ha tocado la ciudad. Entramos a huelgas laborales también. Sí. Cuando digamos en las empresas, digamos aquellas, acá no se ve mucho en Colombia, que exista, digamos, el tipo obrero que se maneja de la empresa, que da una continuidad, porque el sistema tiende a ser, digamos, empresarial MIPYMES, pequeñas empresas, ya son muy contadas las empresas con amplio conocimiento acá en el país para decir que estamos hablando de la parte de obrero, pero pues sí las hay y además pues también se generan unos acuerdos allí internos dentro de las empresas. Entonces viene la protesta agraria, la protesta a nivel de la parte laboral cuando se le está incumplido. Ahí viene la parte que estábamos hablando al inicio del programa Blanquita, donde decíamos que básicamente una marcha, una protesta es al deber ser que no se cumplió. Sí. Y surge la insatisfacción. Yo firmé un contrato laboral y me dijeron que mi salario iba a ser 3 salarios mínimos legales mensual a nivel de Colombia. Entonces hacemos cuenta, 8 por 3, 24. Hablemos de que sea una suma redonda de 2.400.000. ¿Qué sucede? A la hora de mi pago me llegan 1.800.000. ¿Qué sucede allí? ¿Qué pasó con el resto de la plata? Exacto, la parte que suscribió el contrato, aquel trabajador se siente defraudado. Claro. El deber ser no se dio en cumplimiento frente a ese contrato. Y de por sí que si a alguien le dicen que en su contrato va a ganar, digamos, 2.400.000, pues la persona hace sus gastos sobre ese valor. Y cuando le llega un valor menos, pues, ¿y ahora qué hago? A eso voy, Blanquita, a eso voy siempre cuando hemos tenido acá dentro del despacho que nos preguntan frente a este tipo de marchas, protestas, de cómo se organiza, cómo se genera un plan de desarrollo. Todo, Blanquita, todo en la vida debe tener un ítem de desarrollo, un cronograma, un proyectado, lo que llaman de pronto a nivel del mundo anglosajón en Estados Unidos, un checklist, una lista de chequeo, una programación. Y con lo que acabas de decir, hasta, digamos, la persona que trabaja se programa para recibir un salario y le llega otro salario. De igual forma, nosotros nos programamos para las políticas públicas que nos ofrecen nuestros líderes, como es, por decir algo, que el servicio del agua nos llegue un valor, que tengamos la satisfacción. Cuando no se da en cumplimiento ese contrato, eso que pactamos, pues surge la insatisfacción. Entonces estábamos hablando de la huelga laboral, que es otro tipo de manifestación, no oposición, ya vamos a ver más adelante, sino es una manifestación frente a la insatisfacción. También tenemos a nivel de minería, la parte de minería, la parte de explotación de hidrocarburos. Recordemos que existían muchos paros cuando, digamos, la gasolina o de pronto la alza a nivel del petróleo. Ya venimos, ya un desgaste de esa parte, porque ahorita entra la materia, digamos, lo fuerte. Están los paros nacionales de madres comunitarias, que también los hemos escuchado, Blanquita, cuando a ellas se les prometió, si ves que todo viene con el objetivo, el deber ser, que no se cumplió y que genera la insatisfacción para la persona. El cese de actividades en universidades públicas, que era lo más notorio que se estaba generando. También teníamos en cuenta la parte de lo que prometieron a nivel del SENA y que no se le generó el cumplimiento, Blanquita. Entonces, si nos ponemos a analizar aquellos ceses de actividades, aquellos bloqueos, aquellos paros, todos tienen el objetivo de no haberse cumplido. Entonces, no solamente se desarrolla el paro, digamos, que estábamos hablando para el mes de octubre, noviembre, cuando vino en plena pandemia, antes de la pandemia, perdón, en el 2019, que estaba como el ambiente también estaba de la insatisfacción, que están los jóvenes, digamos, viendo, Blanquita, que, digamos, ese presupuesto
ese país que se les está dejando está cayéndose a pedacitos. Entonces, ellos se sienten insatisfechos porque, digamos, la generación de que estamos en este momento, cumplimos, estuvimos, trabajamos, organizamos, pero ¿qué le estamos dejando a ellos? Entonces, esa siempre es la pregunta. ¿Cuál es la insatisfacción? Desde ahí surge lo que es el paro, la protesta y el bloqueo. Y lo otro que yo veo también es que cuando suceden los paros y las protestas, entonces, bueno, cogen y se reúnen, llegan a algunos acuerdos y a la hora de la verdad, pues no les cumplen porque otra vez vuelve y el mismo problema y ya se vuelve es como reiterativo, siempre lo mismo. Eso es un ciclo, exacto, Blanquita, sí, rotativo, donde no se le ha mirado la seriedad y vamos a ver más adelante que existe una norma. En este país de normas, existen normas para regular todo, sí, inclusive hasta las marchas. Estábamos hablando que hay un paro, hay un cese, hay unas inmovilizaciones, hay unas marchas, hay unos plantones, hay unos bloqueos de vía, las tomas de entidades públicas, de iglesias. Estaba yo analizando también, no sé si Blanquita recuerda que una forma de protestar era cuando, digamos, las personas que estaban desmovilizadas llegaban a la Defensoría del Pueblo y se amarraban, hacían la huelga de hambre, sí, porque pues, o sea, no se encadenaban y de todo. Exacto, entonces ese tipo de manifestación, creámoslos o no tiene su formación jurídica, Blanquita. Por eso era como tan importante saber, haciendo la acotación acá, sobre la sentencia que presentaron del Tribunal de Cundinamarca, que la presentó una ciudadana, sí, accionando al Estado, al Ejecutivo, accionando al ministro de Seguridad y Defensa, que inclusive cometieron el error ahí de nombrar al difunto ministro que estaba en ese momento. Carlos Holmes Trujillo, sí. Entonces, al analizar ese tipo de sentencias, decían, pero ¿cómo así? Se nos está violando el derecho a asociarnos, a unirnos, a manifestar. Ya estamos entrando, digamos, en una situación de un país que ya nos vendan los ojos, ya no podemos tener la libre expresión. No se trata de eso, sí hay que analizarla también y verificar. O sea, yo la leía detenidamente, obviamente, Blanquita, que es un proyecto que un fallo que salió de 50 hojas, en donde pues uno analizaba y miraba, bueno, ¿cuál es la parte fundamental acá? Es los del paro, los de la marcha, que nos quieren vetar, nos quieren silenciar, no nos quieren dejar marchar. El clima tampoco ayudó. No. Pero hay que aclarar, todo tiene un orden. Y obviamente que todo tiene una paciencia, pero el orden de estas manifestaciones es el condicionamiento a la paz, a la seguridad y a la protección. ¿Qué sucede cuando, digamos, se desborda este tipo de lineamientos que nos están dando? Sucede lo que pasó con este fallo de tutela, en donde le estaban exigiendo al Estado, un grupo de personas, que estamos en una emergencia sanitaria, en donde cómo se le ocurre darles permiso de salir a protestar donde haya un herido. ¿Qué pasa con las UCIs en este momento? ¿En cuánto estamos, Blanquita? Y que en estas circunstancias de protesta y todo eso, ahí no hay distanciamiento, de pronto, o muchas veces pues la gente no se irá a colocar su tapabocas porque vas gritando y diciendo cosas o cantando o lo que sea. Entonces todo eso pues también como que completa, ¿no? Es que sucede, Blanquita, que todo eso nosotros lo analizamos y miramos, pero bueno, una marcha es salir, caminar, no, una marcha tiene un direccionamiento, tiene un permiso. ¿A quién se le pide el permiso? A la alcaldía. ¿Qué vías vamos a tomarnos? Por favor, genérenos la ayuda. Se supone que debe ir fuerza pública, la policía en protección, debe ir ambulancias, o sea, debe ir como, o sea, un procedimiento que me enmarque a mí como manifestante en la calidad de yo poder hacer mi libre expresión,
dar por sentado mi voz, mi grito de insatisfacción, pero a la vez le pido al Estado, señor Estado, le golpeo, por favor, voy a hacer una marcha, protéjame, porque es que yo soy la persona que salgo en peligro. Sí, voy a salir a protestar contra las políticas públicas que pueda tener en ese momento un Estado, pero el deber ser es que me protejan a mí como ciudadano. No sé de pronto, Blanquita, si se veía dentro de los, digamos, las noticias cuando se veían corriendo las personas que iban con unas chaquetas que decían defensa o derechos humanos. Sí, derechos humanos. Son aquellas personas que son delegadas por medio de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, en donde son los visualizadores, son, digamos, los inspectores, ellos tienen sus ojos abiertos para poder garantizarle el Estado de poder movilizarse a aquellas personas, la seguridad. Pero eso era lo que se alegaba dentro del fallo de tutela, le está garantizando, el Estado le garantiza la seguridad. Pero ¿quién nos garantiza a nosotros que al salir toda esa tromba, esos muchachos, los manifestantes, y al regresar a las casas, no se va a disparar una emergencia sanitaria, colmando las UCI sobre un 110, 120%, porque se llegó a la proliferación de este virus? Entonces, era ahí por ese lado como el talón de Aquiles que se tenía frente a la sentencia, Blanquita, porque decían, la sentencia nos está coartando el derecho a la libre expresión, la sentencia nos está coartando el derecho a la movilización, a poder manifestarnos. En ningún momento, porque para eso existen las normas que nos deroga ahí o que nos manifiesta cuál es el procedimiento que se debe tener. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y vamos con otra pregunta. ¿Por qué es importante el decreto 563 del 2015? Bueno, Blanquita, este decreto es el fruto de varias iniciativas que venían bajo el año de 2013, en donde se inició un proceso de concertación, o sea, lo que estaba hablando Blanquita. Las personas empezaron en sus movilizaciones, iban, digamos, o sea, a la protesta frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá, veían la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, también participaban las organizaciones sociales, lo que les estábamos hablando de los derechos humanos de Bogotá. ¿Qué sucede? Que se empezó a ver como el roce, Blanquita, a ver que no se daba el marco legal que tiene el derecho a la protesta, el derecho a la marcha. Entonces se hizo un acuerdo y una concertación frente a un análisis de ese momento y cuáles eran las fallas, cuáles eran las decisiones, cuáles eran los aspectos positivos, y se sentó a la mesa de trabajo lo que fue el gobierno de ese entonces distrital en el 2013, Alcaldía Mayor de Bogotá, los generales de la Fuerza Pública y aquellas representaciones que tenían que ver con Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría, para poder dar como un orden lógico a este manejo. Claro. ¿En qué consiste este decreto, Blanquita? Este decreto básicamente adopta toda la palabra de moda hoy en día después de la emergencia sanitaria del COVID-19, son protocolos. Ese decreto 563 del 2015 adopta protocolos para la actuación de aquellas personas que se movilizan frente a actuaciones en protestas sociales, frente al derecho a la protesta. Pero hay un ingrediente importante acá, Blanquita, frente a la protesta pacífica. O sea, la protesta en que yo voy, tengo mis carteles, tengo mis arengas, tengo unos objetivos enmarcados, pero obviamente, como estábamos diciendo al inicio, este protocolo tiene un debido proceso para poder yo organizar como líder, como personería jurídica compuesta y solicitar el permiso. Estas personas que hicieron la marcha el día de ayer, bien sea en todas las ciudades principales, ellos previamente presentaron la tarea, les digo yo, la tarea ¿cuál es? Presentar el plan del manejo, cuál es el objetivo,
¿Por qué vamos a marchar? ¿Qué vías van a utilizar? ¿Qué personas van a unirse a estos encuentros? Estudiantes, gremios, las centrales obreras, o sea, para poder ir como sectorizando a la fuerza pública y que dé la protección. No es lo mismo, Blanquita, de tener, digamos, decirle a los pensionados de las centrales obreras que de pronto vayan, que tengan un alto, que vamos a tomar otra vía, a decirle a aquella juventud que le decimos, o la fuerza pública le dice, stop, un momento, paremos porque vamos a, como estaba yo observando ayer, la fuerza del ESMAD no dejaba ascender, llegar allí a la plaza de Bolívar. Los no detenían. Los detenían. O sea, yo venía al caso, ¿cómo es posible detener máxime a este perfil, a los estudiantes que están en una edad en donde todo es fuego y si los prendemos ellos se prenden también? Entonces es una situación de ir soltando y son situaciones, Blanquita, donde el ser humano que está direccionando tiene que tener muy en claro los objetivos. ¿Cómo decirle a la fuerza pública direccione por este lado? Entonces, en ese momento, con el decreto 356 del 2015, frente a las falencias que venían presentándose, se instauraron ese tipo de protocolos. ¿Qué son los protocolos? ¿Cómo hacer? ¿Por dónde hacer? ¿Cómo presentarlo? ¿Y qué día van a generar esa marcha? Eso es básicamente. Bueno, doctora Katia, muchas gracias por esa respuesta y vamos con otra pregunta. ¿En la Constitución existe esta protección? Claro, Blanquita. O sea, todo, digamos, o sea, aquellos derechos fundamentales que nosotros estamos viendo o que están siendo, digamos, violados o que de pronto nos sentimos que existe un arbitrio o que de pronto el Estado no nos está generando como esa oportunidad. Sí, dentro de la Constitución política, si todos miramos, existe un artículo que es el número 37 de la Constitución política, donde es muy claro, que dice, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar este ejercicio de derecho. De igual forma, Blanquita, viene a esta protección en donde se hablaba frente a la sentencia que presentaron al fallo de tutela, donde decían, señor presidente, tome los pantalones y no deje que el pueblo salga a manifestarse. Señor presidente, estamos en emergencia sanitaria. Vuelvo y digo, todo ese conglomerado regresa a sus casas y empieza la contaminación masiva. Entonces ayer se hablaba y se definía, no se están violando el derecho de protección en la Constitución Política Colombiana. ¿A qué, Blanquita? Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse. Nadie les estaba diciendo que no tuvieran la condición de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Claro, usted sale a la protesta, usted grita el inconformismo, aquello de que internamente le está, digamos, a usted generando esa insatisfacción. Lo puede soltar, pero pacíficamente, dice la Constitución. Sin embargo, Blanquita, la ley dice, la Constitución, solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar este ejercicio de este derecho. Obviamente, al revisar este fallo, decíamos, se están utilizando 3 argumentos que son idóneos, porque somos un conglomerado, digamos, estamos en 45 millones de habitantes en Colombia, y que salgan, digamos, unos 1.000, unos 1.500, hablemos que 5.000 personas fueron a manifestar en las ciudades principales. Al devolverse a sus casas, ¿cuánto se multiplica esta contaminación? Entonces, ese era el argumento que utilizaba el magistrado en ese momento, diciendo, sí, se está violando, no se está violando el derecho a la reunión, artículo 37, derecho fundamental de la Constitución. Pero hay algo que en derecho se llama
el bien particular, el bien común predomina sobre el bien particular. O sea, el bien común, todas las personas debemos cuidarnos. No por el hecho de darle la satisfacción de la protesta, nos tienen que contaminar a 44 millones, a 45 millones. Obviamente, Blanquita, que todos los tenemos que llegar a contaminar. Pero pues, o sea, de aquí a que adquiramos la inmunidad de rebaño, nos falta mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces tenemos que cuidarnos, por eso las campañas de prevención son tapabocas, lavado de manos, el distanciamiento, y entramos en este tipo de reuniones no a violar, sino a no manejar los protocolos, porque debemos ser claros que en momentos de efervescencia y en momentos en que estamos manifestando aquellas situaciones que son las que no me tienen conforme, se sale ese otro yo, y ese otro yo es terrible dentro de esa manifestación. Entonces no se está violando un derecho fundamental, se está protegiendo a un conglomerado. Antes todas esas respuestas, vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con las preguntas que nos han llegado para el día de hoy. ¿En la Constitución existe esta protección? Sí, Blanquita. Recordemos que acá lo hemos hablado dentro de Santel cuando hemos nombrado a partir del artículo 11 hasta el artículo 44 se enmarcan los derechos fundamentales. Sí. Ahorita casualmente nos estaban llegando un WhatsApp donde nos decían los chicos, los estudiantes de la pedagógica, no, la doctora de Santel está en contra de nosotros. No, muchachos, o sea, vamos a aclararles, o sea, no estamos en contra de la protesta porque sabemos la situación, sabemos todas las condiciones, sabemos la situación, digamos, educativa por la que está atravesando el país, la reforma agraria que se quiere venir encima. O sea, que nos prometen y nos dicen que eso no se va a cobrar ahorita sino en 2 años, pero pues de igual forma no la van a cobrar. Entonces, es absurdo. No, muchachos, ustedes están amparados, sí, de la Constitución. Recuerden que el artículo
11 hasta el 44 son derechos fundamentales, que es la dignidad, es la protección a esa dignidad. O sea, yo les entiendo esa parte, el derecho a tener su protesta. Y ellos decían, no, porque es que nos vamos a quedar sin ese derecho. No, tienen que apoyarnos, sí. Nosotros apoyamos las marchas pacíficamente. Sí. Apoyamos porque, o sea, llega un momento en que nos prometen, hagan de cuenta que es como si fuera aquel novio que hemos tenido 15, 20 años y nos promete, y nos promete, y nos promete, y se queda solo en promesas. No nos cumple. Y nunca cumple, o nos cumple a medias. Sí. Entonces, igual la situación. Tiene que llegar un momento en que esa copa se rebosa, sí, para poder hacer caer en cuenta, o me valoras, o me voy, o algo pasa. De igual forma, o sea, muchachos, estamos en esa situación. Tenemos la protección de los derechos fundamentales. De igual forma, les iba a nombrar, frente al bloque de constitucionalidad, Blanquita, que es un bloque, siempre les digo a los alumnos, ese bloque está encima de nuestra cabeza viene a ser la constitución política, sí, y ese bloque es el que me ayuda a dar más fuerza a mi constitución. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 21. Ese pacto es el que reconoce la reunión como una parte fundamental pacífica. En el ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias, porque se está generando para una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública y el orden público, el interés de la seguridad que tengamos hacia la moral pública, los derechos y libertades. Obviamente estamos cansados de la corrupción, de la ética que no la manejan en aquellas instituciones, de la falta de oportunidad, del acceso a una universidad, que si yo tengo que estar buscando una universidad tiene que ser una pública porque digamos mi condición económica no da para una privada. Exacto, todas esas insatisfacciones son las que tienen, digamos, inconforme a la población, pero no por ese solo hecho de que existe o que nos dieron ese tipo de fallo, o sea, no puede estar enmarcada por fuera de la ley. Lo que decían los muchachos era no, es que ese fallo fue acomodado, ese fallo lo pagaron para frenarnos las marchas, las movilizaciones. No, señores, a nivel jurídico es un fallo que tiene la sustentación. Por eso decía, me senté y analicé, sí, tiene un bloque de constitucionalidad que está apalancando la protección de nuestra Carta Magna. De igual forma hay una convención americana que se generó en su artículo 15, donde allí dice que se reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Y si vamos a mirar, nos mandan al SMAT con armas, con bombas. Y que ellos van, según veía yo ayer, ellos van disparando a las personas, porque pues el video que yo veía, afortunadamente en ese video quedó de que las personas de los derechos humanos iban como detrás de ese grupo de personas y se dieron cuenta cuando el SMART comienza a disparar de una vez a las personas y una de las personas de los derechos humanos gritan, pero mire, le están disparando a las personas, ¿cómo así? O sea, se supone que sí, que estamos en marchas y en protestas, pero van a cuidarnos, no a dispararnos. Sí. ¿Ahí en ese caso qué sucede? ¿Hay castigo o qué? Exacto, Blanquita. El debido proceso del decreto que estábamos hablando, el 596 del 15, ese decreto nos afirma que van, digamos, como unos eslabones al lado de la fuerza pública, que son los eslabones derechos humanos. Defensoría del pueblo. Sí. Ellos están en la capacidad de no ir a parar a la fuerza pública. No. Están en su acción, pero sí evidenciar. Pero ellos llevan como unos códigos, ¿cierto? Las personas del SMART, ellos llevan como unos códigos, porque yo escuchaba que una de esas personas decía, mire, es tal código y tal código. Supongo que van como marcados. Exacto, ellos, no, a ver, Blanquita. Los códigos no, son los números de identificación. O sea, la fuerza pública no puede, como por decir, como nosotros, cédula tal, no. Ellos tienen su cédula.
Sí. Pero internamente, cuando ellos se presentan, soldado 1, soldado 2, soldado 3, policía 1, policía 2. Entonces, eso era lo que estaba diciendo la profesional ahí de derechos humanos, en donde dice, apuntemos acá el número, el código de qué dependencia es el SMART y el código tal sobre la carrera séptima con calle 3. Porque recordemos que no nos estaban dejando entrar hacia la plaza pública, que era la plaza de Bolívar. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de ese decreto dice que el debido proceso es que existan unos veedores, Blanquita, que existan unos observadores. Sí. Yo digo que tienen que accionar. A veces se siente uno la insatisfacción, Blanquita, cuando uno mira este tipo de videos, porque, o sea, no es posible. Cuando existe la Convención Americana, cuando existe el Pacto Social, cuando existen, digamos, tratados que van por encima del tratado digamos, del bloque de constitucionalidad de Colombia, donde todos llegan a una conclusión: marcha pacífica, no armas, marcha pacífica. Y ya se siente uno que está trillado, que, o sea, personalmente también decía, salió un fallo, donde pone como el freno a la marcha, que ya no hay como ese respeto. No me importa, yo voy a salirme. Es como el hijo, no salga, no me importa. Más rápido lo hace. Exacto, entonces estoy sintiendo esa situación, en mi corazón la estoy palpando, Blanquita, que tenemos que llegar y cruzar como un cerco más fuerte, o la ley no está siendo fuerte, o ya las instituciones ya no tienen la credibilidad, o ya la gente se cansó, que ya no respeta ni el marco legal, ¿sí me entienden? No respetamos para la marcha este tipo de convenciones, o sea, donde nos están diciendo, o sea, si analizamos cuando se presentaba el paro agrario, o cuando se presentaba, digamos, el paro de las madres comunitarias, como que sí existía un remesón al gobierno, como que sí existía esa preocupación, como que existía esa escucha. Hoy en día siento que las marchas y los muchachos y las personas que estamos protestando no pasa nada. No tenemos un doliente porque nadie nos dice, nadie se acerca a decirnos, sentémonos acá a las negociaciones, miremos cómo vamos a proyectar, qué objetivos nos vamos a trazar. Eso lo dice el decreto. Hay que marchar pacíficamente, hay que organizar las ideas, hay que generar un estado de solicitudes, de peticiones. ¿Qué cambiaría usted? Eso es una negociación, donde se empalma y se acuerda. De igual forma, el derecho está basado en eso, Blanquita. Cuando, digamos, se acerca una pareja a divorciarse, sentémonos a negociar con qué inmueble se queda, con la casa, con la finca, con el niño, con el perro. De igual forma es esto en el Estado. O sea, ¿qué pasa? Llegar a un acuerdo. Llegar a un entre acuerdo las partes. Entre las partes, correcto, sí. Para poder generar ese objetivo. Entonces, a veces se siente uno, Blanquita, que como que se va a lanzar y no tengo la tabla de protección, porque no hay nadie que me proteja en esa situación. ¿Ves el caso ahorita de los chicos de la universidad que decían, no, pero usted está desfavoreciendo? No, chicos, estamos viendo la parte jurídica de la sentencia y el fallo que se dio frente a la tutela. Y estamos viendo lo que nos dice la Corte. 3 situaciones: la salud, el estado de emergencia, por eso hay que evitar en este momento tanta aglomeración. Claro. Segundo caso, las personas de tercera edad, hay que cuidarlos, ustedes son jóvenes, salen, llegan y si tienen sus abuelos. Y tercer caso, todo el personal médico hay que protegerlo, independientemente que haya la vacuna. Debe tener uno la prevención. No es que si voy a pasar por un hueco y pusieron la tabla, pues más fácil paso por encima, pues me puedo llegar a caer, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, en este caso, tengo la vacuna, debo protegerme, evitar, digamos, la aglomeración, el distanciamiento, pero también nos ponemos del lado
de lo que es el pueblo, de la insatisfacción, de lo que nos está doliendo, de lo que nos van a aplicar como una reforma tributaria, que sí existe un derecho a la protesta pacífica, pero también existe un derecho frente a las instituciones de entrar a verificar, no a negociar directo, porque hay que mirar en qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Sí, claro. Esa es como la situación jurídica de lo que es la protesta y es bien complicado. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Cómo se relaciona la libertad de expresión? Qué pregunta tan interesante, Blanquita, porque ellos manifestaban también y digamos, las personas nos decían, cortan la marcha, cortan los plantones, pero una cosa, Blanquita, que yo analizaba ayer, sí. Listo, se corta la marcha, sí. Pero el derecho al cacerolazo lo escuchamos anoche a las 8. Sí. Todo el mundo tiene el derecho. Pues, ¿sabe qué podemos hacer? O sea, nos sentimos inconformes. Saquemos el sartén y digámosle, Estado, mire que estamos acá, somos su gente, por favor, no nos alcanza para esos 1.800 de esos huevos, esa docena, saquemos el cacerolazo. Entonces, ese es un derecho, digamos, no a mofar el Estado, pero sí a decirle, caiga en la cuenta de la situación que está pasando. Entonces las personas decían, bueno, pero nos coartan ese artículo del derecho a la asociación. Entonces, nos están coartando a la vez el derecho a la expresión. Artículo 19 de la Constitución. No, señores, volvemos a decirlo, las manifestaciones son pacíficas, pueden darse en todas las sociedades, incluso que las manifestaciones sean espontáneas, simultáneas, no autorizadas o restringidas, y se entiende que la protesta pacífica debe ser pues una convocatoria en orden, pero en ningún momento mediante este fallo se está negando, o sea, se tomó por el lado de que puede decirse que se cohíbe la libre expresión. Recordemos que les estaba diciendo yo, en una manifestación las personas pueden ir pacíficamente, vociferando sus arengas, lo que quieren soltar, lo que quieren explotar en este momento. Pero si yo llego y me quito el tapabocas, por más que yo digamos, ahí estoy cometiendo, digamos, una falta contra esa emergencia sanitaria, que esa era la advertencia. Oh, señor presidente, señora alcaldesa y señor general de la fuerza pública, bien sea ejército y policía, si ustedes no detienen a esas marchas, los vamos a acusar por genocidio, por permitir, mejor dicho, por todas las muertes que en adelante se sobrevengan frente al COVID, porque ustedes no tomaron las medidas necesarias. Pero lo que hablaba una parte, digamos, la representación legal del gobierno distrital, decía que no, pues que están ya los protocolos, y el presidente que no, que ya están los decretos. Y los chicos dicen, ¿y quién nos defiende a nosotros? No, existe el derecho a la protesta pacífica, existe este derecho, pero debemos, ser mediáticos frente a esta situación. O sea, no podemos decir, o cambiar, digamos, el estilo. Algo absurdo, Blanquita, que leía, no sé cómo será una protesta por una plataforma de Zoom. No sé, porque decían, háganla, creo que era en la misma sentencia, hagan la protesta por Zoom. Por Zoom. No, se totea esa plataforma. Que mi pregunta es, no, entremos a hacer reuniones analíticas, invitemos a aquellos directivos, manifestémosle, presentémosle planes de proyecto, claro. Lo que quede esa evidencia. Para mí como jurídica todo es lo que está escrito dame la prueba, exacto, dame la prueba que yo te doy el derecho. Entonces ahí sí se arma uno y dice, bueno, protestaron, generaron reuniones, propusieron organizaciones, claro. Verificaron en qué afectaba la reforma tributaria. Entonces, señores, entramos a accionar el mecanismo jurídico. Yo sé que estamos escépticos en este momento,
que no hay participación de protesta, que no hay derechos, pero sí tenemos la norma a favor. Tenemos, o sea, la oportunidad de decir una protesta pacífica, el derecho a la libre expresión. Es un desarrollo que se está generando y lo tenemos bajo la Constitución Política Colombiana. Que se debería de crear unas mesas de trabajo donde, diría yo, los altos funcionarios se sienten a escuchar al pueblo. ¿Qué es lo que los tiene inconformes? ¿Qué es lo que sucede? Y que ellos pudieran proyectar eso al gobierno, pero difícilmente, creo yo. Es así, Blanquita, pues o sea, es difícil en este momento de emergencia sanitaria, que me parece absurdo, y vuelvo y te digo, una protesta por plataforma de Zoom. Entonces, no, muchachos, organicémonos y empecemos, digamos, a hacer citaciones. Ministro, organizar, señores congresistas, permítanos participar, digamos, en su audiencia que tengan frente a la organización del proyecto de reforma, a la sesión que ustedes tengan planificada ahí, claro. Señores consejos distritales. Entonces, es permitirse. Yo sé que de pronto, vuelvo y digo, el estado de ánimo, el estado de negatividad es siempre fuerte, y esto suele ser un fenómeno a nivel, digamos, de esta pandemia, el estado de cómo querer, cómo sentirnos en un rincón y que no podamos de pronto expresarnos, sino que nos tienen oprimidos. Es algo que es fuerte y toca irlo manejando. Y yo siempre digo, pues manejar los protocolos, o sea, seamos cuidadosos en esa situación. Bueno, doctora Katy, bien interesante todo esto. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, vamos con la última pregunta que nos llegó para el día de hoy. ¿Qué es una protesta pacífica? Bueno, es aquella manifestación, Blanquita, donde nos exige el marco de la ley cómo debemos, digamos, darle el recorrido y el manejo, el direccionamiento frente a los recorridos que se vayan a establecer durante la marcha. Sí. O durante, pues, o sea, la reunión que se esté celebrando. ¿Qué quiere decir con pacífica, Blanquita? Cuando no tiene la intervención de la fuerza pública, cuando la fuerza pública no tiene que llegar, digamos, a alterar el orden de la reunión,
porque de pronto se base sobre algún tipo de comportamiento que no sea idóneo. Es diferente ver una marcha en donde, digamos, se sientan, se reúnen en una plaza pública y están sentados tomando, digamos, aguardiente, cuando de pronto dentro de este manejo hay ley seca, entonces se está infringiendo en la ley. ¿Qué quiere ser pacífico? Que yo respete las normas, que yo esté dentro del compendio. Ahorita nos hablaba otro chico y decía, ay, pero está hablando de la libre expresión. Y resulta que la libre expresión cuando es de la comunidad LGTBI, decía, y cuando digamos estamos y nos gritan arengas porque ellos estaban ahí en la plaza bailando, y yo le decía, es muy diferente, sí. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13 lo tiene muy contemplado, por eso hoy les estoy hablando, digamos, normas internacionales, lo que son decretos nacionales, decretos distritales. La Convención Americana en el artículo 13 sí dice que estará prohibida la ley de toda esa propaganda que incite a una guerra o que tenga alguna apología del odio nacional, racial, religioso, o que se incite a esa violencia o cualquier otro tipo de información o amenaza o manejo que de pronto esté en contra de la raza, el color, el idioma o su propio género. Son situaciones, sí, que son de restricción. Ya, o sea, digamos, nos vamos a la protesta y dicen, pero está hablando de normas, restricción, no a la libre expresión. No, sí hay una libre expresión, pero dentro del respeto y dentro del límite de la norma. De igual forma, o sea, ¿qué es pacífico? No alterar. Tranquilo, ¿no? No alterar, no tener que dar una aplicación, sí. Una norma está para el proceso y el procedimiento de cómo se realiza la marcha, el plantón, la movilización, cómo es el cronograma, todo eso nos lo exigen. ¿Quién es el que está direccionando? Vuelvo y digo, ¿qué centrales se van a reunir? ¿A qué grupos sectoriales están acudiendo? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Qué días van a manejar esta situación? Porque hay que mirar pues que no se vuelva un caos en la movilidad en una ciudad. Digamos, como ayer despertar y ver que la estatua de San Sebastián de Cali estaba ya en el piso. Sí. O sea, eso no es pacífico, eso es detrimento, eso es causarle daño, no a las personas del común, no a Blanca Ruth, no a Katia Alexandra, no a las personas naturales, al ciudadano de a pie. No es por el hecho de que se derribe aquel monumento le está causando daño, digamos, a la persona en particular, no, al conglomerado en general, porque de igual forma hay que verificar, hay que levantar, hay que sacar una condición económica, hay que sacar de los impuestos. Entonces, pacífico como tal, marcha pacífica es donde yo pueda elevar mi libre expresión sin que me tengan que coartar porque me estoy saliendo de esa norma. Pacífico es poder marchar, expresar mi insatisfacción, poder, digamos... con tranquilidad y sin destrucción de los bienes exacto, que se encuentran alrededor. Exacto, Blanquita. Entonces, la manera pacífica yo diría que es el principio general de las marchas, de poder nosotros desarrollar las marchas. Vuelvo a la parte inicial del programa cuando hablábamos de lo del caso de Dylan para noviembre del 2019, que fue donde se desató como una especie de inseguridades, de insatisfacciones, de protestas, y se quería como seguir en la protesta. Sí lo podemos hacer, Blanquita, pero siempre bajo y cuando tengamos en cuenta la normatividad que nos apalanca para poder dar el desarrollo en estas protestas, en estos plantones. O sea, créanme, todo tiene un deber ser. Así como les decía al principio, una protesta surge porque el deber ser del líder, del mandatario, era cumplirme. Y me siento insatisfecha porque no dio el cumplimiento, pero acudo a la norma. ¿Cómo yo organizo una protesta? ¿Dónde la organizo? ¿Con quiénes la organizo? ¿Puedo tomar? ¿No puedo tomar? ¿Puedo llevar vidrios? ¿No puedo llevar vidrios? ¿Puedo llevar niños a la protesta? ¿No puedo llevar
niños a la protesta. Todas esas situaciones la prevé la ley, por eso es que es bien importante que al momento, o sea, tengamos en claro siempre la norma, siempre tengamos en claro hasta dónde puedo llegar yo, cuáles son mis límites, cuáles son mis deberes, Blanquita. Muchas gracias, doctora Katy, por todas esas aclaraciones y nos vemos en un próximo programa. Gracias. Hasta pronto. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.